Esta mañana Donald Trump lanzó un ultimátum a México que en apariencia se presenta como una amenaza, pero que en realidad constituye una confesión. La confesión de que el imperio comienza a resquebrajarse. Soy Richard D. Wolff y durante 40 años he sido testigo de la caída de sistemas que parecían eternos. Hoy comprenderán por qué este ultimátum no expresa fortaleza, sino desesperación. Existe además un elemento que Trump no comprende, algo que sus asesores no le están comunicando y que puede transformar lo que él considera su arma definitiva en el golpe final contra su propio sistema. ¿De qué se trata? Permanezcan atentos, porque esta historia contiene 3 giros que rara vez se mencionan. En primer lugar, Trump no amenaza desde una posición de fuerza, sino desde el miedo. En segundo lugar, el tratado que él mismo firmó se ha convertido hoy en el principal escudo de México. Y en tercer lugar, este ultimátum puede representar la oportunidad histórica que América Latina ha esperado durante décadas. Si al final de este análisis comprenden estos 3 puntos, podrán ver con absoluta claridad por qué su salario, su empleo y su futuro están directamente vinculados con lo que ocurre actualmente entre Trump y México. Porque esto no es geopolítica abstracta, es la vida cotidiana de millones de personas. Permítanme comenzar sin rodeos. Lo que está ocurriendo en este momento entre Estados Unidos y México no constituye un conflicto diplomático ordinario. No se trata de una discusión retórica ni de un simple intercambio de declaraciones para la prensa. Nos encontramos ante algo mucho más peligroso, más profundo y directamente relacionado con la vida económica de millones de personas. Estamos frente a una amenaza financiera directa. Quiero que comprendan esto desde el primer instante de este análisis. Si esta confrontación escala de manera real, no afectará únicamente a presidentes, cancilleres o discursos en foros internacionales. Puede afectar su salario, su empleo, su capacidad de ahorro, el precio de los productos básicos, el tipo de cambio, los intereses de sus deudas, la estabilidad de su trabajo y, en última instancia, la seguridad económica de su familia. No estamos hablando de geopolítica abstracta, estamos hablando de la vida diaria. Donald Trump ha recurrido a una amenaza que Estados Unidos ha utilizado durante décadas como instrumento de castigo global: el congelamiento de activos. Y Claudia Sheinbaum ha respondido con una advertencia que, por primera vez en mucho tiempo, Washington no puede ignorar con facilidad. Y aquí es necesario ser absolutamente claros. Esto ya no es un simple juego de palabras. Se trata de una colisión directa entre estructuras de poder económico. Cuando un país amenaza con intervenir el dinero del otro, no está hablando de diplomacia. Está hablando de bancos, de contratos, de comercio, de empleo, de producción y del futuro económico de millones de personas. Del mismo modo, cuando un país responde señalando su capacidad para paralizar sectores estratégicos de la economía del otro, no está actuando de manera teatral. Está señalando un punto débil real, material, técnico y medible. Lo que estamos presenciando es el enfrentamiento entre 2 formas de ejercer el poder: la antigua, basada en sanciones financieras, y una más reciente, basada en dependencias productivas. Lo que vuelve esta crisis particularmente peligrosa es que ambas formas de poder afectan el núcleo mismo del sistema capitalista. He estudiado estos mecanismos a lo largo de toda mi vida. He observado cómo las amenazas financieras han destruido economías enteras y cómo el uso político del dinero ha servido para disciplinar países, gobiernos y pueblos. También he visto que cuando este mecanismo deja de funcionar, las tensiones se desplazan hacia niveles mucho más difíciles de controlar. Por esta razón, les pido que escuchen con atención. No vengo a generar temor, vengo a explicar con calma y precisión, sin propaganda ni discursos vacíos, qué es lo que realmente está ocurriendo. Porque si no se comprende este momento histórico,
únicamente se sentirán sus consecuencias. En cambio, si se comprende, será posible entender con mayor claridad por qué la economía global funciona como lo hace y por qué la vida económica personal de cada individuo está tan estrechamente vinculada a decisiones que nunca pasan por el voto ciudadano. Permítanme ahora abordar el núcleo de lo que Trump expresó. No es necesario reproducir sus palabras de manera literal para comprender su significado real. En esencia, el mensaje fue el siguiente: México debe recordar quién ejerce el poder en este continente, y si insiste en cuestionar lo que Estados Unidos considera su orden natural, enfrentará consecuencias económicas, políticas y, de ser necesario, de otra índole. Traducido a un lenguaje directo, el mensaje es simple: o se alinean o pagarán el precio. No se trata de una opinión ni de una crítica. Es una advertencia explícita, una amenaza envuelta en retórica nacionalista. Y aquí resulta fundamental distinguir entre una frase de campaña y un ultimátum formal. Un político puede recurrir a múltiples declaraciones para movilizar a su base o provocar reacciones. Sin embargo, existen combinaciones específicas de palabras, tonos y contextos históricos que transforman una frase en un mensaje formal de intimidación. Este es uno de esos casos. En diplomacia, las palabras no son meros enunciados. Son movimientos estratégicos sobre un tablero de poder. Cuando un presidente de Estados Unidos afirma públicamente que un país debe recordar quién manda, no se trata de retórica vacía. Equivale, en términos reales, a una amenaza formal de represalia, no necesariamente militar, pero sí económica, financiera, comercial, migratoria y tecnológica. En el mundo contemporáneo, estas represalias pueden resultar tan devastadoras como un conflicto armado tradicional. Para comprender plenamente esta situación, es imprescindible analizar el contexto. México no está siendo amenazado de manera arbitraria. Por primera vez en generaciones, el país ha vuelto a colocar sobre la mesa temas como el territorio histórico, ha cuestionado narrativas oficiales y ha comenzado a hablar abiertamente de despojo, de tratados impuestos y de injusticias estructurales. Para Estados Unidos, esto no es un asunto simbólico. Toca uno de los pilares de su legitimidad continental. Al mismo tiempo, Estados Unidos atraviesa uno de los periodos de mayor presión interna de su historia reciente. Una economía sostenida por altos niveles de endeudamiento, una sociedad profundamente polarizada, una clase media en retroceso, un sistema político paralizado y un mundo que ya no gira exclusivamente en torno a Washington. China avanza, Rusia resiste, América Latina se reconfigura y Europa duda. En este escenario, México comienza a actuar con un grado de autonomía que habría resultado impensable hace 2 décadas. Trump no reacciona ante un país débil, sino ante uno que ya no obedece como antes. México empieza a reclamar su espacio, a negociar con otros actores globales, a cuestionar tratados y a hablar de soberanía productiva, energética y financiera. Es en este punto donde emerge el miedo. Trump no amenaza desde la fortaleza, sino desde el temor. Temor a perder el último engranaje que mantiene en funcionamiento un modelo económico agotado. Temor a que países como México dejen de cumplir el papel de patio trasero productivo. Existe el temor a que los costos de producción aumenten, a que las corporaciones pierdan márgenes de ganancia y a que el consumo estadounidense ya no pueda sostenerse sobre la base de producción barata en el exterior. Si México deja de desempeñar ese rol, el sistema completo lo resiente, aumenta la inflación, se elevan los costos,
disminuyen las ganancias y Wall Street se inquieta. Y cuando Wall Street se inquieta, la política entra en pánico. Por ello, Trump reacciona de esta manera. No está defendiendo a los trabajadores estadounidenses. Está defendiendo un modelo corporativo que necesita que otros países sigan siendo baratos, subordinados y dependientes. Y ahora conviene volver al plano personal, a su salario, a su trabajo, a la decisión, frecuentemente forzada, de emigrar y a la sensación de que su país produce, trabaja y exporta, pero no se enriquece como debería. Si los ingresos son bajos, si la migración parece inevitable, si el esfuerzo no se traduce en bienestar, no se trata de casualidad ni de mala fortuna. Es el resultado del diseño estructural de este modelo. Uno que requiere que algunos trabajen mucho y ganen poco para que otros trabajen menos y ganen más. Un modelo que necesita desigualdad, dependencia y jerarquías entre países para sostenerse. Cuando esas jerarquías comienzan a romperse, el modelo entra en crisis. Trump es, en este sentido, una consecuencia y no la causa. Representa el rostro político de un sistema económico que ya no puede sostener sus promesas originales de prosperidad compartida, movilidad social y estabilidad. Cuando esas promesas se desvanecen, el poder deja de ejercerse mediante consenso y comienza a ejercerse mediante la amenaza. Por esta razón, el ultimátum de Trump no debe entenderse únicamente como un conflicto bilateral, sino como el síntoma de un capitalismo que ha alcanzado su límite histórico. Para comprender plenamente la magnitud de este momento, es imprescindible analizar el elemento que Trump parece haber olvidado o subestimado, el tratado que él mismo promovió y firmó. El tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, conocido como TEMEC, no fue una concesión a México. Fue diseñado en su origen como una herramienta para asegurar la supremacía económica estadounidense en América del Norte. Sin embargo, la historia de los sistemas económicos está llena de ironías, y esta no es la excepción. Hoy, ese tratado se ha convertido en una de las principales barreras que limitan la capacidad de Estados Unidos para castigar a México sin autoinfligirse un daño severo. Las reglas de origen, los compromisos productivos y las cadenas de suministro integradas han creado una interdependencia mucho más profunda de lo que muchos estrategas estadounidenses están dispuestos a admitir públicamente. México ya no es únicamente un exportador de mano de obra barata, es un nodo central en la producción automotriz, electrónica, aeroespacial y manufacturera del continente. Interrumpir de manera abrupta esa relación no significaría castigar a un país periférico, sino desestabilizar sectores completos de la economía estadounidense. Cada automóvil que no se ensambla, cada componente que no llega a tiempo, cada planta que detiene su producción, tiene un efecto inmediato sobre el empleo, los precios y la inflación en Estados Unidos. Este es el punto que transforma la amenaza en un acto de desesperación. Trump intenta recurrir a instrumentos de presión que funcionaron en el pasado, pero que hoy operan dentro de un sistema radicalmente distinto. La globalización productiva, aunque profundamente desigual, ha tejido redes tan complejas que ya no es posible cortar un hilo sin que todo el entramado se resienta. Aquí aparece el segundo gran giro de esta historia. México no responde desde la confrontación abierta, sino desde la lógica técnica del sistema. No levanta la voz, no amenaza con gestos simbólicos, no busca el espectáculo mediático. Señala con precisión quirúrgica los puntos donde la economía estadounidense depende de la estabilidad mexicana. Esa no es una respuesta ideológica, es una respuesta estructural. Durante décadas, América Latina fue obligada a negociar desde la debilidad.
sus economías fragmentadas, sus deudas externas y su dependencia financiera limitaban cualquier margen de maniobra. Hoy, sin embargo, el escenario comienza a cambiar, no porque el poder haya desaparecido, sino porque se ha redistribuido de maneras más sutiles. La diversificación de socios comerciales, el surgimiento de nuevos centros de producción y el agotamiento del modelo de sanciones financieras han alterado el equilibrio tradicional. Cuando Trump amenaza con congelar activos o imponer castigos económicos, asume que el sistema financiero estadounidense continúa siendo el centro indiscutible del mundo, pero esa suposición ya no es completamente cierta. Otros mercados, otras monedas y otras alianzas comienzan a ofrecer alternativas que, aunque imperfectas, reducen la eficacia del castigo unilateral. Esto no significa que el poder estadounidense haya desaparecido, significa que ya no es absoluto. Y cuando un poder deja de ser absoluto, comienza a recurrir con mayor frecuencia a la intimidación. Esa es una constante histórica que he observado una y otra vez. Los imperios no caen en silencio, reaccionan con ruido, con amenazas y con gestos grandilocuentes cuando sienten que el control se les escapa. El tercer giro de esta historia es quizá el más importante. Este conflicto no se limita a México. Lo que está en juego es la posibilidad de que otros países observen, aprendan y repliquen este tipo de respuesta. Si México demuestra que es posible resistir la presión sin colapsar, si logra negociar sin someterse, se abre una puerta que ha permanecido cerrada durante generaciones. Por esta razón, el mensaje de Trump no va dirigido únicamente al gobierno mexicano. Es una advertencia al resto del continente. Es un intento de disuadir cualquier intento de autonomía real. Pero paradójicamente, ese mismo mensaje revela el temor a que esa autonomía sea ya inevitable. América Latina ha esperado durante décadas una oportunidad para redefinir su lugar en la economía global. No se trata de romper relaciones ni de aislarse del mundo, sino de negociar desde una posición menos subordinada. Ese proceso es lento, complejo y lleno de riesgos, pero comienza siempre con un momento en el que alguien se atreve a decir que el orden existente ya no es incuestionable. Este es uno de esos momentos, y por eso resulta tan relevante para su vida cotidiana, porque las decisiones que se tomen ahora determinarán no solo el rumbo de la política internacional, sino las condiciones bajo las cuales usted trabaja, ahorra, consume y proyecta su futuro. Si este sistema continúa operando sin cambios, la presión sobre los salarios aumentará, la migración seguirá siendo una salida forzada y la desigualdad se profundizará. Si en cambio comienzan a surgir formas distintas de relación económica, el margen de maniobra se amplía, aunque el camino sea incierto. Comprender esto no es un ejercicio académico, es una necesidad práctica. Los sistemas económicos no son fuerzas naturales, son construcciones humanas y como tales pueden cambiar. Pero solo cambian cuando suficientes personas entienden cómo funcionan y dejan de aceptar como inevitables las reglas que les han sido impuestas. Por eso insisto, el ultimátum de Trump no es una muestra de poder, sino una señal de agotamiento. No anuncia el comienzo de una era de dominio renovado, sino el final de una etapa en la que las amenazas bastaban para mantener el orden. Lo que viene después aún no está completamente definido, pero ya no se parece al pasado. Y en ese futuro en construcción, México, y con él gran parte de América Latina, ya no es un actor pasivo, es un participante que comienza lentamente a reclamar su voz.